Buenos días nuevamente a cada uno de ustedes. Gracias por estar nuevamente con ustedes esta mañana. ¿Estamos a qué fecha, amiga? Febrero 21. Se nos olvidan las fechas a veces. Bueno, hemos pasado una semana, unos días medios difíciles, pero bueno, gracias a Dios todo se ha solucionado. No del todo, pero ahí vamos. Primeramente Dios todo se normaliza aquí en Texas. Situaciones difíciles, parece que ya va todo avanzando por el buen camino. Somos de la iglesia Faith Orthodox Baptist Church, o en español es la iglesia bautista ortodoxa de fe. Estamos al sur de San Antonio, Byron, ¿qué es? 1623, West, ¿verdad? Byron, West Byron, más bien. Estamos aquí, si gustan acompañarnos los domingos que grabamos, predicamos. Gracias a Dios podemos seguir predicando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que predicamos? La Biblia, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella se encuentran pues toda la guianza necesaria para entender más que nada estos tiempos. Precisamente vamos a hablar de algo muy importante esta mañana, que está en Mateo capítulo 24. Vamos a leer desde el 32 hasta el 41, pero vamos a tomar como referencia el 36 en adelante. Lo demás es para tomar más conciencia de qué se está hablando. Mateo capítulo 24, versículo 32 al 41. Si tiene su Biblia, ábrala y sígame ahí con su vista para comprobar que está en la palabra de Dios. Porque es la fe que profesamos, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: de la higuera aprender la parábola. Cuando sus ramas se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. Estamos hablando de la venida del Señor, ¿verdad? La segunda venida. El 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El 36: pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Está hablando el Señor, ¿verdad? El 37 dice: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El 38: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. El 39: y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del hombre. 40: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molinillo, una será tomada y otra será dejada. Oremos pues. Bendito Dios Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Te pedimos por aquellas personas que están padeciendo pues esta enfermedad, Señor. La nevada, Señor, que dejaron en condiciones críticas a muchas familias. Te pedimos por ellas, susténtalas, fortalécelas, cuídalas y guárdalas de todo mal. Aquellos que están en enfermedad, en necesidad, te pedimos de tu misericordia, de tu bondad, que extiendas tu mano poderosa y tu misericordia grandemente, porque es eterna tu misericordia y grande más que cualquier otra cosa, Señor. Te damos gracias por la salvación de nuestras almas. Te damos gracias por permitirnos, Señor, estar esta mañana empapándonos, aprendiendo más de tu palabra. Bendice a cada uno de los que oyen y escuchan esta predicación, esta enseñanza, y que todo sea, Padre, para darte a ti la honra y la gloria. Quita de mí cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier emoción o sentimiento, de manera que pueda, Señor, explicar ampliamente tu palabra. Úsame grandemente. Prepara corazones y, Señor, lo ponemos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús, sin perdón de sus pecados. Amén. Bien, se ha hablado mucho acerca de los acontecimientos en estos tiempos. Mucha gente
lo ve como algo normal, natural, pero no. La Biblia es el medio informativo que Dios nos ha mandado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso podemos ver ahí en Hebreos capítulo 1 del 1 al 3, ¿verdad? Que nos habla de la manera que Dios nos habla en estos tiempos. Voy a pedir a ver si lo tiene. Ya lo hemos leído, yo creo que nos lo sabemos hasta de memoria, pero es para saber y enterarnos que es por medio de la Biblia la enseñanza. ¿Lo tenemos, Mimi? ¿Betsy? Hebreos 3. Del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Uh-huh. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en el cielo, en el reino celestial. Sabemos pues, gracias mija, que Dios Padre envió a su Hijo a traernos el mensaje por medio de Él. Por eso dice en Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne, ¿verdad? Se encarnó, vino a ser ¿quién? Jesucristo. Sabemos por medio de la Biblia que el Padre envió a su Hijo con varios propósitos. Sabemos de su primera venida, pero nos dejó con la promesa que volverá algún día. Todas estas cosas acontecieron desde antes y las sabemos por la palabra de Dios. Desde Adán y Eva, la creación, hasta en el Antiguo Testamento. Nos deja ver que la palabra de Dios es algo, o es lo único especial que Dios nos ha enviado para darnos informes del pasado, del presente y del futuro. Hay mucha gente, hay muchas opiniones, hay muchos que se dicen profetas, muchos se tienen a un tal Nostradamus, que las profecías de Nostradamus, otros tienen una mujer que también supuestamente profetiza, pero nosotros tenemos la Biblia, que nos da el informe exacto de las cosas que han acontecido. Si nosotros revisamos la Biblia, nos damos cuenta que Dios envió a su Hijo en el tiempo propicio. Ahí en Génesis promete que la descendencia de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, haciendo así la promesa de que vendrá un Mesías. Y vemos en Gálatas 4:4, en el Nuevo Testamento, ese ya es el Antiguo Testamento, que a su tiempo envió Dios a su Hijo por medio de una mujer, ¿verdad? En Gálatas 4:4 nos dice. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Es darnos cuenta que la palabra de Dios nos deja saber, por medio de ella, que Jesucristo no nomás vino a morir en la cruz, vino con varios propósitos. Y uno de ellos fue traer información completa y veraz de la palabra de Él, ¿verdad? Vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo vino y trajo el mensaje y trajo la redención al mundo entero por medio de su sacrificio en la cruz. Murió, resucitó según las Escrituras y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de sus hijos o de sus hermanos, o como quieran verlo. La Biblia nos llama hijos, hermanos, hijos de Dios, hermanos de Cristo, hijos de Cristo. Tenemos que entender que es Dios mismo, tanto el Hijo como el Padre y el Espíritu Santo de Dios. Él nos da el entendimiento. El hecho de no conocer el tiempo exacto o precisar con exactitud el tiempo de su regreso, nos debe de alentar, animar a buscar más el conocimiento de todos estos tiempos. Aquí en Mateo 24, más para atrás, viendo en Mateo 24,
3 en adelante dice así: y sentándose en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Y respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oirás guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias, y habrá terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Leí hasta el 8, ¿verdad? Mateo 24, versículo de 3 al 8. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y lo que me llama mucho la atención en este versículo, el 7, perdón, dice: y habrá pestilencias, pestes contagiosas, para que mejor me entiendan. Habrá hambres y terremotos. ¿Las hambres de qué vienen? Acaba de pasar aquí en Texas una nevada que dejó las tiendas del comercio vacías. ¿De qué sirve tener dinero si no hay que comprar, verdad? Y terremotos por los lugares. Todas estas cosas nos dejan entender que la palabra de Dios nos está avisando con tiempo y desde hace muchos años que el fin va a ser de esta manera. No dice, no sé, que alguien que ya sabe, no, nomás el Padre que está en los cielos sabe la hora. ¿Cuándo vendrá el Señor Jesucristo? Muchos podrán decir, pues somos iglesia, nosotros no vamos a estar allí en la tribulación. Pues no, pero la venida del Señor a levantar su iglesia tampoco nos va a avisar. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, el arrebatamiento de la iglesia, y vamos a ir al mismo lugar. Ciertamente, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a reinar con Él 1000 años. Y al regreso va a ser el tribunal. ¿De qué? Del trono blanco, el juicio del trono blanco. Pero en ese mismo tiempo, simultáneo, va a ser ¿el qué? El tribunal de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? En el capítulo 19 de Apocalipsis se abren 2 libros. Se abre el libro de la vida, donde está escrito todos los hechos de los hombres por los que serán juzgados. No el libro de la vida, no. El libro de los hechos. Y luego se abre el libro de la vida. Y separará, dice, los corderos de los cabritos. ¿Verdad? Es un evento, estamos tan confundidos a veces por no leer la Biblia y ahondar más en la palabra de Dios, que a veces pensamos que no vamos a estar cerca de nada, sí vamos a estar cerca de todo. Probablemente vamos a estar con el Señor, no probablemente, vamos a estar con el Señor en su venida a reinar a la tierra, la iglesia. La iglesia. Por eso es menester que entendamos que debemos estar alertas, tanto la iglesia como los que no, creyente como el no creyente. Y leía yo en el versículo 36 dice el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el único que sabe cuándo? El Padre Celestial, el Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que debemos estar? Persistir, estar alerta constantemente, firmes en nuestra fe, de que confiamos en que un día vendrá nuestro Señor Jesucristo a levantar su iglesia. Ciertamente, hay cosas que la iglesia no va a ver como iglesia, pero sí vamos a estar con el Señor aquí en la tierra. 1000 años. Tenemos que entender que la palabra de Dios es muy exacta. Nosotros no podemos ir más allá o decir cuándo va a venir, porque en Deuteronomio 29 nos dicta claramente. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29. ¿Cuál ley? De la palabra de Dios. ¿De qué está hablando? De la Biblia. Y luego Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué tremendo, ¿no? Vemos que el Antiguo Testamento nos comienza a enseñar. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta el Antiguo Testamento? Porque según la de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso, porque toda la escritura es para enseñanza de nosotros. Romanos 15:14, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Todas estas cosas son escritas desde antes y estamos viendo eventos donde estamos entrando al umbral del principio de lo que habla el Señor en Mateo 24, del 3 al 8. Principio de dolores. No es que ya es el fin del mundo. Hay mucha controversia, hay mucho que dicen que cada quien tiene su argumento, su opinión, pero nos basamos en la palabra de Dios. Ahí hay seguridad. Y luego dice segunda de Timoteo, ¿para qué son todas las escrituras de la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3:17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Qué es buena obra? ¿Por qué? Volvemos al Antiguo Testamento, ahí en Génesis 6:5, ¿qué es lo que vio Dios Padre? Génesis 6:5. Como en los días de Noé, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era de continuo solamente el mal. ¿Y qué dice el versículo 36 que leímos de Mateo 24? 30 y... Déjame ver. ¿En qué estábamos? 36, ¿verdad? Dice el 37, más como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. ¿Qué persiguían en los días de Noé? Pura maldad. Estaban pensando en lo material todo el tiempo, nada más. No pensaban en ningún momento que lo que Noé les predicaba era cierto, que la venida del Señor no nos va a avisar. Pero tenemos prioridades en el mundo, ciertamente. Hay que trabajar, pero estaba la situación en Texas, ¿cómo estaba? ¿Se podía trabajar? No, ¿cómo estaba? Lleno de nieve. Nevando, sin muchas casas sin agua, sin luz, que nosotros pasamos por ahí. Pasó nada más en Texas, no, en muchos otros estados también, pero que llevó peor parte fue Texas. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados, ni estábamos preparados, porque pensábamos que nunca nos iba a alcanzar nada de eso. ¿Y qué es con la venida del Señor? Pensamos que nunca va a venir. Pues nos equivocamos, el Señor va a venir y va a llamar a cuentas, ¿verdad? Entonces vemos que Génesis 7, del 1 al 24, nos habla, nos narra el diluvio universal. ¿Qué es lo que pasó en los tiempos de Noé? El diluvio universal. ¿Y nosotros cómo estamos en esos tiempos? Buscando lo material, preocupados qué voy a comer mañana. ¿Es malo eso? No, es bueno. Porque el que no provee para los suyos es peor que un inconverso. Tenemos que preocuparnos por trabajar. Pero si no hay modo de trabajar, dice la palabra del Señor que el que no trabaja, que no coma. ¿Será eso así? Dios no es injusto, nos da tiempos buenos, pero ¿qué es cuando tenemos el dinero en la mano? Compramos cosas que no necesitamos, andamos para arriba y para abajo, gastando lo que no debemos y luego estamos lamentándonos la situación. ¿Por qué Dios? No fue Dios. Es el descuido del ser humano de los tiempos que estamos viviendo. No podemos estar seguros de qué va a ser mañana o qué va a pasar mañana. Pero sí debemos estar prevenidos, orando, cuidando lo poco o lo mucho que tengamos. No enamorándonos de lo material, ciertamente.
porque el dinero no es el malo, la riqueza no es la mala. El amor al dinero, según Timoteo, según la de Timoteo, lo malo es que el hombre, el ser humano, se enamora de las riquezas, del dinero. Eso es lo malo. ¿Es malo cuidar lo que te ganas? No, no es malo cuidar, pero sí es malo malgastar y tirar el dinero por algo que no necesitabas o no necesitamos. ¿Qué es lo que debemos ver? La situación de la vida, cómo va. Entonces, ¿qué debemos estar haciendo? Cuidando, viendo, orando. En Lucas 17, 26 y 27 dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, de la venida del Señor Jesucristo. Comían, bebían los hombres, tomaban mujeres y las mujeres marido, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. ¿Por qué? Por un descuido. El 27 y el 37, mija, léelo, del 27 al 37. Son 10... Es Lucas 17, 27, 37. 26, 37, me equivoqué. Puse 27, 37, 26. Son dos o tres versículos, algo así. Lucas 17, no 27. Ando mal. Me afectó la nieve. Pero fue algo que no esperaban ciertamente, pero sirvió para estar más juntos a la familia. Eso sí, adelante. Lucas 17, 26 al 37. Dice la palabra de Dios, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y destruyó a todos. Vino el diluvio y destruyó a todos, no a unos, a todos. Vemos entonces que la palabra de Dios nos enseña que es verdadero todo aquello. Dios destruyó el mundo antes en agua, pero Él prometió también más adelante, no recuerdo el versículo, no volver a destruir la tierra por medio de agua, porque dijo, ciertamente el hombre es tierra, algo así. No contenerá mi espíritu con él, porque el hombre es tierra. Bueno, no me acuerdo exactamente en dónde está ese versículo, pero la verdad de las cosas es que Dios nos deja ver, que nos advierte, nos avisa, nos dice, arrepiéntete, porque los tiempos son malos, como dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 3, tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos? Vamos a ver, 2 Timoteo, ¿qué es? El 1, 3, del 1 al 3, algo así. Son versículos que me vienen a la mente, no porque los traigo apuntados, ciertamente llegan. ¿Tiempos peligrosos? Adelante. Segunda Timoteo 3, dice la palabra de Dios, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El 2 dice que habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. 3, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. 5, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Amén. Hasta ahí, ya. Vemos entonces que la palabra de Dios nos dice que en estos tiempos hay hombres similares al tiempo de Noé. Ahí en Génesis 6, ¿verdad? 7. Vemos entonces que la palabra de Dios no nos oculta nada, nos deja ver la realidad de las cosas. Dice Romanos 15, 4, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, porque por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza para que el hombre de Dios sea perfecto. El 3:17
enteramente instruido para toda buena obra. Ciertamente tenemos mucho que aprender de la palabra de Dios. La situación no es... Muchos dirán, oye, no, pues nomás ven cualquier cosa y luego lo comienzan a predicar. Bueno, ¿quieres tomarla? ¿Quieres creerla? ¿Quieres aceptarla? Es decisión tuya. A nadie se le forza. La palabra de Dios, ni Dios mismo forza a nadie. Él dejó un libro en el cual ha escrito sus mandamientos, sus estatutos, y en alguna parte de la Biblia dice, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella está vuestra salvación. Si nosotros andamos sin Dios, sin fe ni esperanza, ¿qué nos puede esperar? Por eso dice ahí en 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En Romanos 15:4, ya lo vimos, ¿verdad? Que dice que tenemos, no me acuerdo dónde dice que tenemos segunda de Pedro 1:19, mija. Parece, a ver si no me equivoco. Me sé algunos versículos de memoria, no todos, es imposible para mi mente. ¿Verdad? No sé, yo sé que hay gente. ¿Lo tienes? ¿Qué dice segunda de Pedro? Segunda de Pedro 1:19 dice la palabra de Dios, tenemos también la palabra profética más permanente, a los cuales hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Amén. ¿Que tenemos qué? La profecía más segura de todos. Y nos dice, hey, pon atención para que veas. Está alerta, porque no sabes cuándo vendrá el Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice el 38? Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Qué nos está diciendo? Estaban tan ocupados en lo material, en lo físico, que se les olvidó lo espiritual. Mientras Dios les mandaba un predicador, porque fue Noé un predicador, que les predicaba y les advertía de la venida del diluvio. Y ahora nos habla de la venida del Señor. ¿Y por qué no creían en la venida, más bien en el diluvio? Porque nunca había llovido. Y en ese tiempo, está loco, Noé. Está loco, si nunca ha llovido. No sabemos qué es eso. Pero aquí sí sabemos que el Hijo del Hombre prometió ahí por medio de los ángeles, cuando están los apóstoles viendo la ascensión de Jesús, se acercan los ángeles en Hechos. Le dicen, ese Jesús que veis como que va en las nubes, así mismo, si lo tienes, por ahí creo que está en la ascensión de Jesús. Este Jesús que veis partir así mismo. Hechos 1:11. 1:11. Hechos 1:11, ¿qué dice? Los cuales también les dijeron, varones galileos que estáis mirando en el cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así lo verás como haber visto, ¿qué? Ir al cielo, así vendrá en la nube, ¿verdad? Entonces, ¿vendrá? ¿Cuándo? No lo sabemos. Es necesario que leamos la palabra de Dios. No se queden con lo que oyen. Busquen, investiguen, analicen si es cierto lo que se está hablando. Porque es necesario que estemos seguros y convencidos de que el Señor vendrá algún día. Y como iglesia que estamos convencidos, ciertamente, no vacilantes, que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque allí en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, capítulo 4, versículo 13 al 18, que ver si lo lea, porque lo hace mejor que yo. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18.
Pongamos atención. 13 al 18. Dice la palabra de Dios: tampoco, hermanos, queremos que ignores acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, que los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Amén. Porque con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿verdad? Y luego seremos arrebatados aquí en la iglesia. ¿Por qué lo dice? Yo no lo escribí, está en la Biblia, ¿verdad? ¿En dónde? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Ahí nos dice todo esto. Es una verdad clara de la palabra de Dios. Ciertamente como iglesia debemos estar ciertos, firmes, confiados, porque dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hemos visto que dice la palabra de Dios también que no vendrá antes que se haga presente la apostasía, ¿verdad? Y ¿quién se haga presente también? El anticristo, ¿verdad? Son eventos que la Biblia nos narra y nos enseña que debemos estar siempre alerta, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bien confiados, ¿verdad? El 38 y el 39, en Mateo 24. En los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Por qué todo esto? Bueno, vimos en Génesis, ¿qué 6:5? Que nos dice que ¿por qué? Por haberse multiplicado la maldad, algo así, o la malicia de los hombres. Génesis 6:5 ya lo vimos, pero es bueno rectificar qué es lo que nos dice claramente. Dice: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucho en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era la continuo solamente el mal. Era el continuo, gracias, solamente el mal. Y vio Jehová que la malicia de los hombres o de los seres humanos era mucha en la tierra, y todo designio del pensamiento y del corazón, que es el pensamiento del corazón, la mente, de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que vemos en esos tiempos? El mundo está tan materializado que no piensa en otra cosa. Dinero, lujos, poder, comodidades. Pero ¿quién piensa en el futuro de su alma? Es algo que tenemos que entender, que si Cristo vino al mundo, vino con un mensaje tremendo y una misión tremenda y hermosa, el de darle salvación al ser humano. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Ciertamente que sí. Como predicador, a veces podemos entristecernos y pensar que no estamos haciendo bien las cosas. Pero déjeme decirle una cosa. Cuando un pastor comienza a predicar la palabra de Dios sin mancha, no leudada, entera como es, nadie quiere saber nada de ese predicador. Nadie quiere saber de ese pastor. Y no nos debe de entristecer como pastores si nadie quiere venir. Porque Dios nos envió a predicar la palabra de Dios. Acordémonos de la parábola del sembrador. En Mateo también está, que dice que una parte de la semilla cayó en el camino, donde pasa la gente, donde se endereza la tierra, donde no hay profundidad, no hay raíz. Y no es el predicador, no es la palabra de Dios que fracasa, es que la semilla cayó en tierra dura. Vinieron las aves y se la comieron. ¿Quiénes son las aves?
esos espíritus malignos que andan en el mundo, perdiendo más a la humanidad. No que no debemos preocuparnos por la situación del mundo, claro que sí. No que no debemos tener cuidado. En ninguna parte dice la Biblia que no nos cuidemos, que no debemos de tener cuidado. Al contrario, nos da consejos para que no nos metamos en problemas. Si recuerdan, ama a tu enemigo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas, y todas las cosas irán para bien, como dice en Josué. Cuando hagas todas estas cosas de la ley de este libro, todas las cosas te irán para bien. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y si seguimos otra vez lo que dice según el Timoteo, lo que vemos y analizamos, mucha gente quiere conocer más allá de las cosas que Dios nos permite tener para entender por qué su palabra nos dice lo que nos dice. A veces no entendemos y no alcanzamos a comprender, pero recordemos lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas de Dios son de Dios. Las que son reveladas son para nosotros. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios, Deuteronomio 29:29. Apúntelo para que no se le olvide si tiene alguna duda, ¿verdad? Porque ¿qué dice esta información que nos da por medio de Deuteronomio 29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que se cumplan todas las palabras de esta ley. ¿Qué es lo que tenemos que estar expectantes, alerta de que la venida del Señor está próxima? ¿Qué es lo que debemos de ver? Que Dios nos da informes de todo y a cada momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos exhorta? Orar sin cesar, estar al pendiente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener el informe. Amo mucho a mi familia, sí, pero ¿qué estás haciendo para cuidarla? Porque dice la palabra de Dios que en la venida... La palabra de Dios es muy clara. En estos mismos versículos que estábamos leyendo, del 39 al 41, dice, y conocieron y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así que será también la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor. El 40, entonces serán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Qué nos está hablando ahí? El arrebatamiento. Ya vimos que está en la Biblia, que es una promesa que el Señor va a cumplir, y nos da otro ejemplo en el 41. Dos mujeres moliendo, dos mujeres trabajando, vamos a verlo en un molinillo, una será tomada y otra será dejada. ¿De qué nos habla? Del arrebatamiento. La creyente y la no creyente. Dice, una mujer y su esposo estarán en la cama, uno será tomado y otro será dejado. ¿Quién será dejado? El no creyente. Asegúrenos como cristianos, como hijos de Dios, estar ciertos y firmes en la palabra de Dios. No es para asustar, es para enseñar y advertir de que estamos entrando en un tiempo muy peligroso. Vemos los gobiernos cómo están, vemos los eventos de la naturaleza. Nos advierte que va a haber cambios de la naturaleza que no podemos controlar. Nadie puede controlar la naturaleza. Si va a haber terremotos, va a haber terremotos. Si va a haber tormentas, va a haber tormentas. Nadie lo puede evitar más que Dios. Estamos a la voluntad de Dios. ¿Le creemos a Dios o le creemos al hombre que nos habla bonito y nos cuenta la historia? ¿Por qué ese mandamiento de Deuteronomio 29:29? Porque hay mucha gente que le gusta lo oculto, lo esotérico. Le gusta tener experiencias espirituales y eso es peligroso. Porque las cosas secretas de Dios son de Dios. Y si nos metemos a averiguar lo que no nos conviene, vamos a ser engañados por el enemigo y vamos a ser llevados a los grupos. Tengamos cuidado. Veamos que la palabra de Dios haga mella en nuestra alma, sea para nuestro bien, no para nuestro mal. ¿Verdad? Dice Mateo 25:13,
¿Verdad? Bueno, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que ha de venir como ladrón en la noche, ¿verdad? Al arrebatamiento de la iglesia, a la venida del Señor es lo mismo, aunque no es el mismo evento, pero es la misma advertencia, ¿verdad? Porque no sabes, muchos decimos, no, ya que venga el Señor, sí, que venga, ¿estás listo realmente? ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? Yo quiero ver al Señor. Yo quisiera, como dijo Pablo, sí, Señor, ven. Es que lo que tenemos que entender que tenemos la oportunidad de analizar nuestras vidas, analizar nuestra fe. ¿Realmente estamos cimentados en la palabra de Dios? ¿Realmente tenemos esa fe? Y entonces, ¿por qué dudamos? Déjame decirle que yo fui llamado a predicar la palabra de Dios. No fui llamado a hacer curaciones, ni sanaciones, ni mucho menos. Eso lo hace el Señor. Yo fui llamado a predicar la palabra de Dios. Como dijo Pablo, yo no fui llamado a bautizar. Fui llamado a predicar la palabra de Dios. A mí no me gusta echarle mentiras a las personas. O tratar de convencerlas con mentiras. Pero sí me gusta expresarles lo que dice la palabra de Dios. ¿La quieren? Es bueno. Es bueno que nosotros tengamos deseos de seguir adelante. ¿Por qué digo esto? Pues porque realmente, como dice Mateo 25:3, en verdad, pues no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y vale para el arrebatamiento y para la venida del Señor a la cruz. Porque tampoco el arrebatamiento sabemos cuándo ha de ser, ¿verdad? Creo que debemos estar pendientes. Todos estos eventos que hemos visto que pasan, vean la Biblia, vean ahí en Mateo 24:3 en adelante, y verán lo que le digo, de antemano, de antemano, el Señor ya nos había dicho. Y por eso dice, y habrá apostasía en la iglesia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos dijeron, yo voy a servir al Señor. Y sí, empezaron muy animosos. ¿Quién sabe qué es un saldio? Son alcacelsos. Y se fueron, se burbujeo en ese ratito. Y luego, ¿qué pasa? Entonces, me basta. Se acabó. Tienen meses, años, y luego se va. Porque no me gusta que me enseñen. Porque no me gusta que me corrijan. Porque no me gusta que me descubran mis mentiras. Porque el pastor nomás se está metiendo en lo que más le interesa. Sabes que el interés del pastor es tu alma, no tu riqueza. En estos momentos hay cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. Y con esto cierro, nada más. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, como dice Hebreos, hoy nos habla por medio de su Hijo. Y nos dice, tu alma le puede pertenecer a Dios, pero solo hay un camino, Jesucristo. No hay muchos caminos. Dice Efesios 2:8, no por obras para que vayan a ser de Dios. Las obras que se pueden hacer por ser hijos de Dios no es para salvación, es por la salvación. Te invito, si no tienes a Cristo en tu corazón, piénsalo, porque dice la palabra de Dios, Mateo 16, el más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre, sino el camino está abierto, es gratis, no te cuesta nada. Pero sí te va a costar informarte para que no sea por emociones, por sentimientos. No una decisión así, sino una decisión con conocimiento, con un arrepentimiento genuino.
de todos mis pecados pasados. Porque déjame decirte que no fueron los judíos los que subieron a la cruz a Jesús, no fueron los sacerdotes los romanos, fueron tus pecados y mis pecados y el pecado de todo el mundo. Porque el Señor dijo, nadie quita mi vida, yo la pongo de por mí, porque mi Padre me prometió que puedo ponerla en tu mano. Te invito, analiza, si no tienes Biblia, que podemos sustituirlo. No será la más vivosa, pero sí tiene la información necesaria. Busca a Cristo, y si tienes a Cristo en tu corazón, quédate de ti para seguir orando mientras el día permanece. Acuérdate con la cuestión que viene el día. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos Señor por tu palabra, gracias por estos momentos tan maravillosos que nos has permitido, Señor. Bendice tu palabra, bendice a cada oyente, prospera tu palabra, mueve corazones y asimismo sana enfermedades, interviene en aquellos familiares, personas que han sufrido pues pérdida de un familiar, de un ser querido, de un amigo, de un vecino, de un padre, de una madre, Padre, pues lo ponemos en tus manos. Sana a aquellos que están en enfermedad, ve por ellos, pero que todo sea según tu voluntad, no la nuestra. En Cristo Jesús te lo imploramos, vuelve nuestros pecados. Amén.